Y nos vamos metiendo entonces, decíamos, en el entrevistado de hoy. Sebastián Cortés Oviedo es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador doctoral de CONICET en el CEUR INVIAB, maestrando en antropología social y doctorando en arquitectura. En su línea de investigación aborda el tema los espacios públicos en el orden digital, particularmente el rol de las tecnologías de la información y comunicación en sus usos y apropiaciones. De eso vamos a estar conversando hoy. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Bueno, el gusto nuestro de tenerte aquí. Hacía rato que habíamos hablado de que vengas a compartir un poco con la audiencia acerca de lo que estás investigando y estudiando. Qué invitado para el último, para las últimas jornadas. Lo mejor es para el último. Lo mejor para el último, se suele decir. La frutilla del postre. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, muy bien, muy cómodo, gracias. Solucionamos el tema del agua, estamos todo bien. Producción también a la mitad, ¿no? Todo a la mitad, pero estamos poniendo doble potencia. Sí, señor. Bien ahí. En general nos gusta un poco, para introducir al invitado con nuestra audiencia, solemos preguntar, y nos parece interesante compartir un poco los caminos, los inicios, desde los inicios, los caminos que llevan y que has ido transitando hasta llegar un poco a tu tema de investigación y el tiempo presente. Coméntanos un poco cómo comienza tu camino. El camino de la vida. Nada, Blanginis te va a sorprender. Yo nací en La Rioja, me formé como maestro mayor de obra en una escuela técnica. Vine a Córdoba con esa cabeza, ¿no? Con esa cabeza de maestro mayor de obra. Y bueno, muy seguro de estudiar arquitectura, o sea, de muy chico siempre me gustó. ¿Hiciste todo el secundario técnico? Hice todo el secundario técnico de las últimas escuelas nacionales técnicas, que, o sea, yo tengo 35 para 36, o sea, fue antes de la ley de educación, porque particularmente en La Rioja no se aprobó la ley la ley federal de educación contempló la educación técnica, no es que se sacó como en el caso de Córdoba. Bien. Entonces conservé eso. Y sí, gracias a Dios tuve la suerte de caer en la escuela pública y de hacer todo mi trayecto desde el jardín de infantes hasta el día de hoy en el ámbito de lo público, con la responsabilidad, digamos, que hoy en día uno lo piensa y dice, bueno, mira para atrás y dice, muy agradecido. Bien, y después de ahí venís a la facultad de la Universidad Nacional directamente o hiciste algo entre medio, digo, una vez que te recibiste de la escuela técnica. Me recibí y vine directamente para acá. Llegué a la facultad y... ¿Los años de la facultad? Y 2001, empecé en ese año, ¿no? O sea, asambleas, corte de calle, clases públicas. Bueno, sí, un poco algo de eso se puede ver de nuevo en algunas cosas. Pero sí, fue ese el año de ingreso. Clases públicas en la Bresarfe, porque todavía en ese momento estudiábamos ahí en el centro. En el trayecto en tu trayecto en la facultad, como que vos, por las materias que más te gustaban, etcétera, vos vislumbrabas un poco el camino que has seguido luego. ¿Vos sabés que no? No. No. Siempre, digamos, es más, uno podría decir que como investigador te gustaron las materias teóricas. Las detestaba. Te juro que la peor era historia. Pero nada, o sea, eso cambia. Después uno ve y mira para atrás y dice lo mejor, o sea, al menos de la formación que tuvimos, el tema de las materias históricas es como, o de la perspectiva histórica de la arquitectura es alucinante porque te hace como un entendimiento, o al menos pretende ese entendimiento de la totalidad. No, me gustaba mucho el diseño, me gusta todavía el diseño, me considero un arquitecto proyectista. Bien, en esos términos, ¿no? En esos términos canónicos. Y estuve... O sea, por el hecho de dedicarte por ahí a lo que es en la maestría en antropología o en la tesis doctoral o como investigador, no es que te cerraste a la parte proyectista, al ámbito proyectista, sino que también lo mantenés, y en la facultad también lo mantenías. Lo mantuve, y de hecho que estuve como adscripto hasta hace muy poco en la arquitectura, en las cátedras de arquitectura, estuve en la 5, en la 3... profesor a veces del cursillo, siempre somos profesores asistentes, intermitentes, ¿viste? O sea, está bien. Hemos compartido los pasillos en el cursillo. Pero digamos, bueno, me acuerdo... perdón. Sí, no. No, porque vos tenías una anécdota al respecto.
¿De qué? ¿Del cursillo? No, yo me borro todo. No, absolutamente lo del cursillo venía por ahí al paso siguiente en tu camino de formación, esto de la maestría en antropología social, que hablando con él y con Nahuel Russo, con el que compartíamos muchos cafés, creo en el año pasado y el anterior, fueron 1 o 2 años, y que él se autodefinía como arquipólogo, ¿no? Y lo lleva a práctica como docente, con prácticas muy interesantes dentro de la Facultad de Arquitectura. Con Pablo Freire, imagínate. Y su pedagogía del oprimido. Bueno, sí, pero esto es un descubrimiento más reciente. Yo hasta el 2013 estuve en obra, como cualquier cristiano arquitecto. Entendiendo por ahí, viste, la profesión en términos muy escasos. O sea, por ahí cuando uno sale de la facultad, incluso en el cursillo uno le pregunta a los chicos, ¿a qué te querés dedicar? Y a hacer casas. Hemos hablado de que el hacer casas es la competencia que se lleva puesta en miles de... Claro, no miles, pero sí... Es una construcción... 17 o 18 la dimos nosotros una vez que abordamos ese tema. Sí, es una construcción, viste, de arquitecto renacentista que por ahí... Souto de Moura hace poco, en una entrevista, le decía, bueno, ¿hasta cuándo el arquitecto va a seguir en su torre de marfil sosteniendo esto, no? O sea, cuando en realidad el desafío hoy es... no hacer casas, ni edificios más altos, sino construir una nueva disciplina de cara a esta complejidad actual. Así es que bueno, después de entrar en CONICET, ya hay incompatibilidades de estar en CONICET, la parte de la obra está en suspenso por ahora. Bien. ¿Y antropología por qué? Antropología empezó antes, empezó en el año, un año antes, no es tanto. Porque, digamos, en la facultad yo nunca me salí de la cuestión académica y siempre me interesó los debates y esto de repensar y pensar la disciplina. Amo profundamente la arquitectura, me apasiona. Y me quedé sin respuestas dentro del campo disciplinar. Había fenómenos que me parecían que no los podíamos explicar, al menos desde el campo disciplinar. O como por ejemplo el tema del espacio público. Ese tema surge, sí. Imposible, bueno, el urbanismo en general es imposible de explicar o de entender si lo tomamos exclusivamente de manera disciplinar desde la arquitectura. De hecho que hay mucha, digamos, si uno analiza sobre el espacio público en el urbanismo, está visto desde el urbanismo, ¿no? Cada disciplina entiende al espacio público como una particularidad que no siempre se conecta. Y me parece que es un desafío eso, ¿no? O sea, cómo ir al borde allá a la frontera disciplinar y decir, bueno, como un tema, una problemática en este particular el espacio público, lo puedo mirar desde parado en una pierna en cada disciplina, ¿no? Y uno construye ahí un objeto de estudio, un tema bastante interesante. No es fácil, no es fácil porque... ¿Te abrió mucho la mirada complementaria desde la antropología, digo, transitando esta maestría, ¿no? Digo, imagino generalmente, bueno, con el estudio desde las ciencias sociales es como que me imagino un periodo como de ebullición de alguna forma en las reflexiones, habrá sido... Totalmente, pero el primer semestre fue como decir... imagínate que nosotros estamos... ¿Querías ir a prender fuego a la Facultad de Arquitectura? No. Eso fue después. No. Nada, qué sé yo, los apuntes que nosotros estamos acostumbrados a leer, que tendrán 100 páginas. Mucho, no diga eso, nuestra audiencia. Bueno, no, Sebastián, por favor. Es que, a ver, no, nuestro lenguaje es otro. O sea, nuestro lenguaje, nuestra forma de aprender es otra, no es el lenguaje escrito. Y nada, caer y no sé, una pila de 10 o 15 centímetros de apuntes de alto, suena como, esto no es para mí. O sea, y nada, fue escuchar y un poco... Imagínate, yo vengo... ¿Eras lector anteriormente de este tipo de...? Me interesaba, pero yo, mi cabeza, en el secundario yo literatura no tuve. O sea, y imagínate que estuve análisis matemático 1, 2 y 3, logaritmo, trigonometría... bueno, a los 15 años manejaba un torno. Claro. O sea,
ese fue mi formación. Claro, en claro. Eso hablábamos fuera del aire hace un rato, ¿no? O sea, como ese cambio. Ese cambio desde un inicio súper técnico, súper desde la técnica a, bueno, toda esta cuestión. Y antropología, ¿por qué no filosofía, por ejemplo? ¿Por qué tomaste esta disciplina? ¿Nos podrías decir un poquitito para la gente que no está en el tema? Un antropólogo que estudia, ¿cuál es su objeto de estudio? La antropología es muy interesante, el camino. Justamente una de las cosas que me impactó es cómo la disciplina se reinventó unas 2 o 3 veces a lo largo de la historia. La antropología surge aproximadamente en el siglo XVI como una ciencia militar, ¿sí? De dominación de las colonias. O sea, con muy buen tino, esto de conocer cómo funcionan los nativos para poder dominarlos. Y bueno, es algo un poco hasta vigente hasta el día de hoy. Después, bueno, eso es a partir del positivismo del 19, se estructura como casi todas las disciplinas y surge la ciencia. Dentro de las ciencias de la antropología, surge dentro de la rama de las ciencias naturales, ¿sí? O sea, la antropología física. Y luego pasa, por ejemplo, en la Universidad de La Plata, cuando se funda, en el siglo XIX, surge la antropología como una cuestión ligada al estudio de las razas. Y bueno, obviamente estamos en pleno darwinismo, ¿no? Claro. Y surge desde lo físico, o sea, desde lo biológico, ¿sí? Entender las formas de los rasgos fenotípicos, las razas, etcétera, etcétera. Luego transcurre con el campo de lo social, ¿sí? A principios del siglo XX, y hoy en día ya no se la considera una ciencia social, sino una humanidad. Entonces fue cambiando por distintos enfoques. Y que eso me pensaba, digo, qué interesante de la arquitectura, ¿no? Que si uno analiza en la historia, llevamos miles de años no con el mismo enfoque, pero digo, o sea, tratando ahí... Con poca reinvención dentro de lo que es la disciplina. Hemos tenido procesos de reinvención. El tema es que hace mucho que fue el último. Está bien, ¿entendés? Está bien. Sí, en mi criterio, en mi humilde criterio. Interesante esa dicotomía. Seguimos en nuestra radio, entrevista con el arquipólogo Sebastián Cortés. Bueno, y tus caminos te llevan un poco a meterte en el doctorado en arquitectura con este tema de investigación. ¿Cómo se produce? ¿De qué se trata un poco el tema puntualmente? Y bueno, ¿y cómo es la selección? Bueno, mira, surge con una anécdota. Yo estaba haciendo un camino del vino en La Rioja. Llego a un pueblo que se llama Campana, un pueblo que debe tener 1500 habitantes, como mucho, el departamento Famatín. Año 2011, 2012, y era la siesta. La Rioja, 45 grados a la sombra, 3 de la tarde. Llegamos a la plaza y veo dos chicos, aproximadamente 10, 12 años, se bajan de un caballo, se sientan en la plaza y sacan una laptop del plan Conectar Igualdad. Lamentablemente ese plan no lo tenemos vigente hoy en día, pero en su momento ese plan apuntó a disminuir la brecha digital de las poblaciones de todo rango etario, pero sobre todo de estas poblaciones que son periférica a los centros urbanos. Entonces dije, acá hay algo que no lo estamos viendo, que es esta relación entre las tecnologías de la información y la comunicación y los espacios públicos, o la forma de entender lo público, que no siempre son sinónimos, ¿no? Así pensé, bueno, le di forma a un poco a este tema, le mando un saludo, si me está escuchando, a Ana Falú, que es mi directora, que tuvo, querida Ana Falú, que tuvo confianza en mí en ese momento, y nada, le dimos formas a esto de entender los espacios públicos desde una perspectiva de nuevas tecnologías, ¿sí? Y entender, digamos, qué relación hay entre la forma en que nosotros nos relacionamos de las redes sociales, de las aplicaciones web, con la forma de experimentar la ciudad, o de vivir la ciudad, de habitar en ella. Bueno, de eso vamos a estar hablando en los próximos bloques. Vamos a ir... Están llegando bastantes mensajes, así que bueno, ya también los vamos a ir leyendo para comunicarnos con la audiencia. Aquí hablando con Sebastián Cortés, como me gusta decirle también, el arquipólogo. De su tema de investigación, el espacio público. Los espacios públicos y las nuevas tecnologías.
¿Podríamos resumir así el tema de abordaje de tu tesis doctoral? Sí, se puede resumir así y me parece que es una buena síntesis en esto de repensar los espacios públicos. Primero empezar, ¿qué entendemos por espacio público? O sea, esa es una gran pregunta, la primera pregunta. Porque es una palabra o es un concepto, es un concepto, un sintagma que dice mucho y dice poco. Tiene dos connotaciones ahí: espacio público. Público quiere decir que es de todos. Incluso ahí también se ponen, bueno, primero en la práctica hay muchos espacios públicos que no son en alguna de sus acepciones públicos, por ejemplo. Me refiero, por ejemplo, a un centro comercial, es público en algún sentido, pero no es público en otro. Digo, de las acepciones de público, en tanto de que es de todos o todos pueden tener acceso a... Y la otra acepción en el que se producen ciertos intercambios también, claro, como espacio comunitario. Eso por ahí genera confusiones, el hecho de que en la práctica hay espacios públicos que se les dice espacio público y no son tan públicos, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando uno está transitando el camino de la multidisciplina, lo que entiende la arquitectura por espacio, o lo que entiende el urbanismo por espacio público es una cosa, lo que entiende la sociología y la antropología social es otra, lo que entiende la filosofía es otra, lo que entiende la política sobre espacio público es otra. Entonces, y todas se llaman iguales. Claro. Entonces, me parece que estaría bueno, digamos, estoy en eso, digamos, y me parece que es un camino largo en esto de definir o, digamos, cerrar, entre comillas, de espacio público. Por lo pronto, hoy podemos decir que el espacio público es un derecho social, desde una perspectiva social, simbólica. Yo, justamente, está bueno aclarar a todos los que están escuchando que mi investigación no está desarrollada desde la dimensión físico-espacial, es decir, entender el espacio público como... Claro, eso es otra cosa, ¿no? El espacio físico o el espacio virtual, por ejemplo. Exacto. O el espacio... sino desde una dimensión más bien desde lo simbólico, que obviamente trabaja con lo físico virtual, con lo físico espacial, pero no es el eje. ¿Sí? O sea, me interesa al menos en esta línea de investigación, entender cuáles son las cosas que suceden en los términos de intercambios simbólicos, sociales, culturales en el espacio público. Cómo actúa generando pautas de comportamiento, pautas digamos, o conflictividades urbanas, ¿sí? Y en particular desde la perspectiva, desde el impacto y el consumo de las nuevas tecnologías. En esto de hablar del contexto que decíamos en el bloque anterior, está bueno pensar desde en qué lugar estamos pensando hoy el espacio público. Y uno podría decir que es una sociedad bastante compleja. Hay una frase, hay una cita de Paul Ricoeur, que es un antropólogo social, donde dice: habitamos un mundo donde los dioses han huido. ¿Qué significa un poco esto de habitar un mundo donde los dioses han huido? Y es que nos hemos quedado sin verdades. O sea, sin lo que creíamos que era espacio público, quizás hoy ya no lo es. Lo que creíamos que era la ciudad, quizás hoy ya no lo es. O al menos nuestras verdades para poder explicar esto es aquello, esto es blanco, esto es negro. Hoy encontramos que es todo una difusión de grises. Entonces esa es la complejidad en la cual estamos hoy ejerciendo la profesión, por un lado, y ejerciendo la investigación por el otro. Y particularmente esta cuestión de la era... Vos hablaste del orden digital, ¿no? ¿Qué es el orden digital? Es la estructura social, cultural, que incorpora la tecnología como un instrumento conceptual e ideológico en las construcciones sociales de las personas. Es decir, a partir de 1990, ¿sí? Podemos citar esa fecha, un antes y un después, como quizás equiparable a la invención de la electricidad, que es de la aparición de la Internet. Esa fecha, claro, tiene que ver con el Internet, ¿no? Exactamente. Bien. La aparición del Internet cambia radicalmente nuestra forma de relacionarnos entre nosotros y relacionarnos con el espacio. Claro, aparece el espacio virtual de alguna forma, se podría decir. Exactamente. A medida que fueron pasando las décadas, ya llevamos casi 3 décadas, la Internet del 90 no tiene absolutamente nada que ver con lo de ahora, ¿no? Digamos, la forma de las plataformas no tiene absolutamente nada que ver. Y han avanzado en esto de generar el concepto de prosumidor, ¿sí?
Antes nosotros éramos consumidores de la internet. Che, ¿cómo me hace pensar este chico? Sí, la verdad. Yo todavía estoy tratando de digerir lo de que los dioses han huido. No entendí. Vos sabés que incluso estaba pensando, bueno, la máxima nihilista de Nietzsche de Dios ha muerto, ¿no? Como era un dios que había muerto, y ahora son muchos dioses que han huido, que es como más drástico de algún modo, ¿no? La muerte de grandes relatos. Y ahora aparece la Palabra figura de prosumidor. Prosumidor sí tiene que ver con aquel que no solamente consume, sino que produce al mismo tiempo. ¿Sí? YouTube lo ejemplifica muy bien. Uno ve un video de YouTube, está consumiendo contenido, pero también uno puede emitir contenido a partir de esta plataforma, ¿sí? O el Facebook, cuando uno linkea algo, ¿sí? Consume contenido y a su vez genera contenido. Bueno, esa es la idea del prosumidor, ¿sí? Es un ida y vuelta, es una estructura de red, no hay un centro. Que tiene que ver con que se llama dentro del ambiente de la comunicación las web 3.0 web semánticas, que son las redes que aparecen a partir del año 2005 como Facebook, en donde se puede producir contenido y consumir, claro. ¿sí? Claro. Entonces, bueno, eso sería un poco y que, bueno, justamente genera algo interesante, que es el intercambio social a partir de esa relación de prosumidor. Es un intercambio que uno podría decir, cuando uno va a analizar el tema del espacio público, dice, bueno, ¿qué es el espacio público? O cuáles son las definiciones que andan dando vuelta sobre el espacio público. Porque no siempre hemos hablado del espacio público en esos términos. Alguien que investiga esto es Habermas. Y él determina que la noción de espacio público surge en Kant, ¿sí? en el siglo XVIII, donde lo define como un lugar sustraído de la autoridad, ¿sí? El espacio público es un lugar por fuera de la autoridad. Que mira qué interesante, cuando él hace la descripción dice, bueno, los primeros espacios públicos no fue ni la Plaza del Delfín en París, ni fueron las plazas ni las calles, sino fueron lugares cerrados y privados, las logias, los salones literarios, ¿sí? Estos lugares que eran sustraídos de la autoridad del absolutismo en esa época, y es donde se gestó la Revolución Francesa. Y otra relación también interesante, estos espacios se generaron a partir de una TIC, o sea, de una tecnología de la información y la comunicación en su momento, que fue el libro impreso de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg es la internet, por así decirlo, del siglo XIX. Del siglo XVIII, del siglo XVII. Entonces, ¿qué hacía? Como no había tantos ejemplares, las ideas, la comunicación de estas ideas revolucionarias era a partir del consumo de la lectura de los libros. Entonces, y como eran libros que estaban prohibidos, la gente, estamos hablando siempre de una élite, ¿no? No estamos hablando en eso estaba pensando, porque en algún momento se me vino la imagen de los suburbios, en el sentido cuando decías los primeros espacios públicos, o estos espacios públicos fuera del orden de la autoridad, y pensar en los suburbios, no en los suburbios, sino en los suburbios de las ciudades medievales, o sea, en la ciudad que se armaba fuera de las murallas, generalmente donde se producían los mercados, los intercambios, etcétera. Acá en nuestro país podría haber sido la jabonería de Vieites, por ejemplo, en época de 1810. Bueno, de hecho que justamente Habermas define esto como la esfera pública burguesa del burgo, es el barrio, pero no es cualquier barrio. O sea, estamos hablando de una clase acomodada, comerciante, que empieza, a generar esta construcción de lo político, el espacio público como debate, como lugar de debate y de construcción política, de tracción política, de cambio de la realidad. Espacio público como lugar de debate, ¿no? Eso es una definición de lo que es espacio público. O sea, es una de las definiciones. Es una de las definiciones. O sea, podríamos decir lo que muchas veces, o por ejemplo también nosotros como estudiamos o estudiábamos en algún momento, esto de las plazas como espacio público donde se producen los intercambios, que en muchas plazas sí se producen estos intercambios generalmente sociales o culturales, pero por ahí la función de los debates políticos, si se quiere, o eso como que tenían mucho que ver en las plazas de la antigüedad, en las plazas más contemporáneas como que eso no está tanto, y sí se podría decir que esos debates se dan mucho en las redes sociales.
Sí, me parece que va por ese sentido, y también hay otra situación que estaba pasando por alto, que es justamente cuando fue la primavera árabe, año 2011, y el movimiento de indignados del 2011, no sé si lo tienen en mente, que se desarrolló justamente en la ocupación del espacio público a partir de, digamos, de las redes sociales. Claro. Que en su momento se leyó como una cuestión espontánea, ¿no? Como una cuestión que venía del pueblo. Hoy sabemos que eso estuvo muy digitado y que se utilizaron las redes justamente para generar esos derrocamientos en gobiernos totalitarios, bien, es cierto, pero había, digamos, lo que hoy tienen no es mejor de lo que tenían. Pero sacando eso, que es un pie de página, las redes sociales actuaron como traccionadoras de esa ocupación del espacio público y de un cambio en la construcción de lo político. Cuando uno se ocupa los parques, las plazas. Bueno, algo surgió que estamos acá, viendo, digo, bueno, ¿no? Últimamente en lo hemos muchos visto lugares. Ya las redes sociales son un lugar político más en ese sentido. Bueno, entonces ahí tiene que ver un poco mi tema de investigación, ¿no? En esto, digamos, ¿por dónde pasa lo público hoy? Pasan por la calle, pasan por el parque, ¿sí? O pasan por las redes sociales, pasan por la internet, pasan por estos lugares por fuera del aparente control, porque a ver, no nos mentamos que internet es un lugar súper controlado. Si tuvieras que hacer un paralelo entre las dos estructuras, en la virtual y la real, ¿crees que esto, al ser una plataforma que está dada, digamos, ya contemplas una estructura que está dada por una persona que la formuló, que la hizo, y que tiene unas reglas intrínsecas que, digamos, capaz que la persona que lo utiliza no la sabe? Sí, es como una situación, ¿viste? Cuando uno tira una piedra a un lago, se genera una onda. Y si tiras varias piedras, se generan muchas ondas y que no son predecibles. Entonces es un poco así el mensaje. McLuhan, que es un pensador de la comunicación, dijo: el medio es el mensaje. Cuando vos tirás un mensaje, estás tirando una piedra que no sabes cuál va a ser la repercusión que va a tener ese mensaje y qué es lo que va a traccionar ese mensaje. Hay como circula mucha carne podrida, por decirlo así, o sea, mucha mentira. También circulan otras que no son mentiras, y bueno, es una relación de ahí de fuerzas y de poder de codificación de esa noticia. Esto del espacio público parece ser donde se corta la torta de alguna forma en algunos aspectos, o no, pero bueno, donde la gente se encuentra, debate públicamente. ¿Cómo ha cambiado, ¿no? El internet, la internet, los modos de vivir, de habitar, en todas las esferas. Nos está contando un poco todas sus reflexiones y sus estudios de su tesis doctoral, tesis que está en vía de pronta presentación. Así, si Dios quiere, veremos para este 2018. Parece ser. Bueno, y por ahí ampliar un poco respecto de... nos contaba recién fuera de aire el tema de los debates actuales que giran en torno a este tema. Así es, Lisandro. Como debates hay muchos, pero me parece que son centrales dos. Uno que tiene que ver con repensar los espacios públicos como un concepto, ¿sí? Como un concepto, como una categoría disciplinar. Y el otro que tiene que ver con debates en torno al acceso al espacio público. El primero tiene que ver, por ejemplo, yo te decía fuera del aire que siempre hablo en plural, y vos me decías porque sos desde la antropología, no sé qué, pero que tiene que ver no solamente con eso, sino es que no existe un espacio público como unidad conceptual. ¿A qué me refiero? Si le preguntas a un arquitecto, te dice que espacio público es una cosa. Si le preguntas a alguien que no está dentro de la arquitectura, entiende como espacio público una manifestación. Y si le preguntas a otra persona, te va a decir otra cosa. Incluso nosotros como arquitectos entendemos y leemos los espacios públicos, digamos que está codificado a partir de nuestra formación disciplinar. Muchas personas o arquitectos decimos, bueno, vamos a una villa, por ejemplo, un asentamiento, y decimos, pasamos por una cancha que es un tierral bárbaro, que no tiene ningún tipo de equipamiento, nada. No sé cuántos de nosotros leemos ahí un espacio público. Sin embargo, esa cancha tiene una vitalidad como tal
que es súper importante para esa comunidad, porque esa cancha es donde juegan al fútbol, donde se hacen las fiestas de 15, donde se hacen las ferias, donde se hacen los intercambios o las asambleas. ¿Se entiende? Entonces, esa lectura del espacio público, por eso es que, si bien a partir del lenguaje uno empieza a construir una otra edad, por eso es que yo siempre digo, existen tantos espacios públicos como fragmentos sociales coexisten en un mismo territorio. Es decir, estamos ahora en una zona de la ciudad donde entiende el espacio público de una manera. Si nos vamos a otra ciudad, el espacio público pasa por otro lado. ¿Sí? Y son formas de apropiarse y de entender lo público. Por eso digo, o sea, son espacios públicos. Y el hilo conductor de todos esos espacios, sea en donde sea justamente el contacto humano entre varias personas. Es la apropiación por un lado, y después, bueno, tiene que ver, bueno, el uso, el acceso, los intercambios sociales. Hoy el espacio público, bueno, está teniendo justamente otras cargas, una carga simbólica y una carga de constructor de identidad. ¿Sí? O sea, el espacio público, o sea, suerte, a ver, hay que tomarlo esto entre comillas, pero se ha mercantilizado. Se ha vuelto una mercancía más. Una mercancía con la cual yo puedo construir identidad territorial. ¿Sí? Identidad. Me constituyo como sujeto en un espacio determinado. Y eso explica un poco lo que pasa con el Buen Pastor, por ejemplo. Nosotros como arquitectos no hemos cansado de criticar ese espacio allá en el 2007, cuando apenas estábamos terminando, y decir cómo van a hacer. Bueno, uno puede tener esa lectura, pero también hay otra lectura, que es cuando ese espacio se constituye en un escenario, en una especie de proscenio, una escenografía, donde se construye significados y pertenencia. Cuando uno va los sábados y los viernes a la noche, las chicas de 15 años hacen cola para sacarse de fotos. La pregunta sería ¿por qué? Cuando antes ese espacio o ese rol lo cumplían las escalinatas del Parque Sarmiento, o mucho más atrás la Plaza Colón. La generación de nuestros padres, al menos en Córdoba, la Plaza Colón era el lugar para sacarse la foto. Bueno, ¿por qué estos espacios se constituyen en estos proscenios? Bueno, hay una construcción simbólica, una construcción comunicacional que toma el espacio público como un contenedor y que justifica un poco el tema de las luces, el tema del show y que está rondando eso, ¿no? O sea, y esto pone en tela de juicio el concepto de lo colectivo del espacio público. O sea, es un lugar donde todos estamos permitidos a ir. Digo, si yo me voy a sacar una foto en ese lugar porque tiene toda una carga simbólica, digamos, voy porque hay una cierta caracterización social, ¿sí?, de ese lugar. Y que tiene que ver, y trae acá el otro punto que habíamos dicho, que es el tema del acceso. La marcha de la gorra. El debate sobre el acceso a los espacios públicos. Bien. En este caso puede ser un espacio, digamos, no solamente del Buen Pastor, pero sí podemos hablar del área central de Córdoba y traer a colación el tema de la Marcha de la Gorra. ¿Qué es la Marcha de la Gorra? Es un segmento social que se manifiesta en contra de un código legal. Acá el espacio público entendido en términos de la dimensión legal, que es otra de la dimensión que uno podía entender. Uh-huh. Porque había, digamos, una discriminación, existe todavía, por más que se haya derogado, de ciertas personas con rasgos fenotípicos marcados o con expresiones sociales marcadas que no pueden ingresar, digamos, como cualquier hijo de vecino al área central de Córdoba, porque es detenida por merodeo, porque genera sensaciones de inseguridad, ¿sí? Entonces hay espacios que están como vedados. Entonces, de público ahí hay poco. Sin embargo, nosotros decimos que son espacios públicos. En este momento pienso en la columna de Fulvio, ¿no? Sí. Fulvio Stanis, licenciado en filosofía y politólogo, que compartió columna en nuestro programa durante mucho tiempo, y una de sus columnas habló puntualmente justamente de ese cerco desde lo material invisible que rodea la zona central de Córdoba, y lo expresó gráficamente con un mapa y unas vainas de cartuchos de
luego de una represión en la que había estado, un cerco invisible que le prohíbe el acceso a ciertos lugares públicos a un cierto grupo de ciudadanos. Sí, sectores sociales que han sido vulnerados y que justamente son extramuros, digamos. Bien, Sí, bien. sí. ¿Y hay debates en relación no hay acuerdo en que el espacio público debe ser accesible? ¿Dónde estaría el debate en ese sentido? Lo que pasa es que existe debate, existe mucha literatura al respecto, que habla de que el espacio público es un lugar donde todos nos tenemos que reunir, pero en mi opinión está considerado como una entelequia, como un ideal. No hay una crítica a lo real que funciona el espacio público. Es decir, de colectivo tiene poco. Entonces, ¿cómo va a ser colectivo si está asociado a construcciones de identidad? Y la construcción de identidad es un concepto especular. Mi identidad la construyo con la diferencia de la tuya. Entonces, difícilmente un espacio, si se transforman en plataformas de consumo y plataformas de construcción de identidad, sea un lugar para todos. Sino es un lugar para pares. ¿Se entiende? Transcurrimos un momento en nuestro país donde la imagen y donde la comunicación empieza a ser mucho más importante que las lógicas que la sustentan. Entonces, comunicar esta idea es comunicar pertenencia. De igual manera que uno va y se saca una foto en un determinado espacio público, uno hace un determinado edificio para formar parte de. Pero el debate para mí que es central es decir, bueno, los arquitectos estamos dispuestos a dar debate en función de pensar la ciudad desde las lógicas, no solamente desde lo proyectual, sino desde las lógicas, desde el desarrollo, digamos, de políticas habitacionales, de políticas de suelo, acceso de suelo, acceso al espacio público. Y si vos me decís, ¿los arquitectos son los hacedores de ciudad hoy en día? Los arquitectos, urbanistas, geógrafos, todos aquellos que nos dedicamos a entender la ciudad. Cuando fue no me acuerdo cuál, un seminario sobre urbanismo, no se dio en la FAUD, no se dio en la Facultad de Arquitectura, se dio en la Facultad de Derecho. Suele hacerse esa pregunta y suele decirse, ¿no? Ustedes que son los arquitectos, los que hacen la ciudad, Claro. nosotros decimos, a ver, Está bien. tenemos injerencia de una parte, ¿no? Por eso. En realidad. Pero digamos, con respecto a otras disciplinas, creo que nos hemos quedado muy atrás en disputar ese lugar. Como te digo, este seminario sobre urbanismo se dio en la Facultad de Derecho. ¿Quiénes son cuál es la disciplina que controla gran parte del mercado inmobiliario? ¿Quiénes son? Digamos, lo dejo para... no quiero tener problema con nadie. Pero sobre el final. Menos sobre el final. Entonces, entonces, es para pensarlo. Es decir, mientras los arquitectos están detrás del último concurso, hay quienes están pensando la ciudad y no de la mejor forma.